noches, hermanos. Continuamos con el estudio de Juan, el Evangelio de Juan, que es un libro que la verdad hemos aprendido bastante hasta el momento y apenas estamos entrando al capítulo 5 en esta noche. Y yo creo que va a ser algo nuevo, algunas cosas que tal vez hayan escuchado, tal vez no, pero ojalá que sea de mucho provecho para cada uno. Y antes de leer, vamos a pedirle al Señor que nos guíe a cada uno de nosotros en el estudio. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por el privilegio de poder estar aquí y poder alabarte y glorificarte. Especialmente te pido, Señor, que puedas bendecir este tiempo en el cual vamos a estudiar este pasaje y que sea un pasaje que nos ayude a entender más de ese amor, más de tu poder. Y también que nosotros podemos, al aprender más de ti, depender más de ti. Te pido eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar con el versículo 1 de Juan capítulo 5 y vamos a leer hasta el versículo 18. Dice así: después de esas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, gracias, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacen una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agitan las aguas. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y él respondió: el que me sanó, él mismo dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló a Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y en esa causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es interesante este pasaje porque, como dije, vamos a ver varias cosas muy particulares de él, pero quiero que más bien nosotros vamos a estudiar un poquito de un tema que tal vez algunos conocen, algunos no lo conocen, que es el legalismo. Y vamos a exponer el legalismo porque lo vemos aquí en este pasaje. Especialmente yo creo que debemos saber qué es el legalismo para poder entender cómo estoy yo exponiendo lo que es el legalismo. Primero que todo, el legalismo es sutil, es un asesino silencioso. Debemos entender nuestro enemigo antes de poder confrontarlo. Debemos saber qué es y cómo se aparece y por qué es malo.
Legalismo es el establecimiento de estándares cuidadosamente seleccionados por personas con el propósito de celebrar los logros humanos bajo la aprobación de la apariencia de agradar a Dios. En otras palabras, lo que ellos quieren hacer, establecen diferentes estándares en la cual uno va a tratar de hacer, porque en ese modo ellos creen que uno está siendo agradecido a Dios. Legalismo es rectitud definido por el hombre y usa a Dios como su fuente de estándares. La realidad, los estándares vienen de cultura, tradiciones o preferencias personales por personas que mantienen una posición de poder y influencia. Legalismo es basado sobre una lista. Si uno mantiene esta lista de qué puede y no puede hacer, usted determina su nivel de espiritualidad. Si usted no prescribe a estos estándares, será juzgado indigno del favor de Dios y de la aprobación de otros. Naturalmente, los legalistas siempre piensan que ellos saben cómo Dios juzga y están dispuestos a actuar en representación de Dios. Uno diría, ¿en serio hay personas que creen de esta forma? Lo hay. Y hay muchas personas que quieren adaptar o quieren crear listas de cosas que yo pueda hacer o no pueda hacer digamos, para controlar o para decir que esto es lo que Dios quiere. Voy a dar algunos ejemplos. La iglesia donde mi mamá aceptó a Cristo y también no solo mi mamá, pero también mis abuelos y los papás, mis abuelos y también los hermanos de mi mamá. Era una iglesia bastante fundamental en muchas cosas y era una iglesia bastante recta, con deseo de evangelizar a las personas y hacer misiones. Pero de repente empezaron a llegar personas que empezaron a ponerle ideas al pastor y después empezaron a cambiar muchos conceptos. Por ejemplo, si usted usaba pantaloneta, era pecado. Si usted iba a un parque de diversiones, era pecado. Si usted tenía un televisor, era pecado. Entonces había muchas cosas que ellos empezaron a crear. Y si ustedes tal vez recuerdan que yo hace poco prediqué un mensaje acerca de que muchas de esas cosas son preferencias personales que muchas personas adaptan a su vida y después dicen que es algo espiritual. Esto es lo que es el legalismo. Y hay muchos que caen en esta trampa en cual ellos imponen diferentes cosas que dicen, si usted no hace esto, usted no es tan espiritual como yo. ¿Cómo aparece el legalismo? Bueno, tristemente el legalismo entra por personas que se creen, tienen credenciales de ser personas muy espirituales y después se enfrentan o se entran a iglesias, a misiones, a organizaciones paraeclesiásticas o hasta mismas escuelas o colegios cristianos, hasta universidades. La universidad donde mi papá se graduó era una universidad reconocida por producir pastores que en verdad predicaban la palabra de Dios. Y muchos de ellos cuando se graduaron salieron a hacer su ministerio, pero algunos de los pastores que no tuvieron como digamos la reputación o el trabajo o el desarrollo, o sea, no tuvieron iglesias muy grandes, regresaron como profesores y empezaron a influenciar a diferentes personas en liderazgo de la universidad para que cambiaran algunas reglas. Cuando mi hermano va a esa escuela, es vacilón porque él me dice las cosas como habían cambiado comparado al tiempo de mi papá. Por ejemplo, las mujeres no podían andar en caballo, eso era algo muy pecaminoso. Ir a uno de esos lugares de donde se juegan juegos electrónicos era un lugar satánico. Y ahí se pone una lista de cosas que ellos van inventando para su propio provecho, pero también para juzgarlo a usted. Y es triste que eso pasa y puede pasar en cualquier iglesia. ¿Por qué el legalismo es malo? Bueno, porque el legalismo niega la gracia de Dios.
dice que hay que ganar el favor de Dios. Legalismo produce orgullo y depresión en las personas. Orgullo porque hay gente que llega a hacer, vea las cosas que yo hago para Dios, vea lo que yo estoy, la lista de cosas que yo estoy, las reglas que yo cumplo. Pero después hay otras personas que también caen en depresión porque dicen, no puedo cumplir con todas esas cosas. Y hay gente bueno, una de las faltas de una persona que es legalista, vamos a hablar de eso al puro final, es que una persona legalista tiene sus errores. Y aunque ellos creen que son perfectos, no son perfectos. Y la verdad es que uno se pone a ver en el espejo quién es perfecto. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y es algo tan precioso que vamos a ver aquí en este pasaje. Entonces ellos son personas que critican su mayor motivación es criticar a otros. Les encanta criticar, pero tampoco les gusta recibir la crítica. Son personas que no reciben la crítica porque ¿cómo usted me va a criticar si yo soy una persona muy espiritual? Porque yo cumplo con todos estos reglamentos. El legalismo está mal porque produce en personas lo que Dios menos quiere: orgullo, hipocresía y justicia propia. Hay una frase que el otro día encontré en mi devocional y quiero compartir con ustedes porque es algo que nos recuerda que es la salvación. Dios no nos ha llamado a regulaciones ni a libertad total, pero a la santidad. Y yo creo que es tan importante. No nos ha llamado a tener un montón de reglas, tampoco nos ha llamado a ser libres, a hacer lo que queremos. Nos ha llamado a la santidad. Y cuando usted se pone a pensar en esa frase, cada día nosotros debemos tener un deseo de ser más y más como Cristo, a buscar la santidad, lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces con eso vamos a entrar a este pasaje y vamos a ver cómo el legalismo fue algo que influenció en este pasaje. Versículos 1 y 2, después de estas cosas habían una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Jesús había estado ministrando en Galilea por un tiempo, no sabemos si fue por semanas o meses, pero había estado ahí haciendo el ministerio ahí por el lado de Galilea, el mar de Galilea, que sabemos que es el lugar que era preferido de él. Y si usted ha ido al mar de Galilea, si alguna vez tiene la oportunidad, va a saber que es un lugar precioso, es un clima muy confortable y es solo un lugar bastante agradable estar. Pero vemos que él viaja a Jerusalén por unas fiestas judías. No nos dice que es la fiesta judía porque no es de importancia para Juan en ese momento. Hay 3 fiestas de las cuales los hombres sí estaban obligados a ir, si usted era un hombre judío, de asistir. Era la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y también el Pentecostés. Esas eran las fiestas en las cuales sí era importancia de estar ahí. No nos dice, pero sí nos dice que él subió a Jerusalén. En el principio de su ministerio, recuerden que él viajó a Jerusalén con el propósito de adorar en conexión con las leyes judías. O sea, él al puro principio él estaba yendo siempre para cumplir con las leyes judías. Pero eventualmente vemos que él cambia y un día él va a cambiar porque él va a entrar como el rey de los judíos. Pero cada vez que él iba como un propósito. Cuando Jesús purificó, que fue una de las veces que él entró a Jerusalén, en capítulo 2, versículo 13 al 22, él lo que estaba reclamando la propiedad, que era un símbolo visible a los judíos, diciendo: este es lugar de adoración, este lugar es de mi Padre. En otras palabras, este lugar es mío. Tratando de decirles cada vez que un propósito que iba a Jerusalén, diciendo: ustedes han tratado este lugar no como debe ser, y les quiero recordar que este lugar es lugar de adoración. Igual vamos a ver aquí, porque este milagro que ocurre en el día sabático o día sábado, en la cual era un día en la cual ellos mismos decían: este es nuestro día y usted está incumpliendo con nuestro día.
Pero vamos a ver por qué lo hace. ¿Ok? Cuando Jesús llega a Jerusalén, Él visita un sanatorio, que es lo que era este lugar. Era un lugar donde había muchos enfermos, que estaban localizados en la sombra del gran templo de Herodes. Este lugar, la autoridad del templo, especialmente los fariseos, nunca entraban a este lugar. No era un lugar donde ellos querían estar. Y si entraban era para regañar a gente que estaba ahí. El lugar tenía 2 piscinas que estaban rodeadas por 5 columnas o pórticos. Betsabé es una palabra hebrea que significa casa de infusión. También fue llamada casa de misericordia y casa de gracia. Esa infusión era porque infusión de agua. Había abajo manantiales que estaban alimentando esas piscinas, entonces era infusión de aguas. Versículo 3 y 4 dice, allá yace una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Punto. Usted diría, ¿cómo punto? Hay más, ¿verdad? Hay más de versículo 3 y 4. Curiosamente, y ese es uno de los puntos que voy a tratar de explicar esta tarde, que esta porción de la escritura no se encuentra en los manuscritos antiguos. O sea, usted va a los manuscritos más antiguos, esta porción donde yo terminé de leer y el versículo 4 no está. Se cree que tal vez el escriba que estaba copiando se dio la libertad para añadir esa información, porque más adelante recuerda que el mismo el hombre que estaba paralítico dice de que no podía llegar al agua cuando el agua estaba agitada. La tradición era que un ángel venía y tocaba las aguas. No es cierto. Es como dije, son mamíferos acuáticos, y si usted ha estado en lugares con mamíferos acuáticos, de vez en cuando sube burbujas y movía el agua. Entonces no era algo que decimos que un ángel vino y tocaba el agua en ese sentido. Pero esto eran unas tradiciones que ellos tenían. Como muchos van por ejemplo, voy a decirlo así, el martes muchas personas fueron a llenar vasijas o que sea de agua en Cartago, porque es agua que bendita, que es el mismo acueductos y acantilados de Cartago que usted tome de la casa que está al frente. Pero la gente lo cree, superstición, y es lo que estaba pasando aquí, era mucha superstición. Entonces no encontramos esos versículos, pero sí encontramos la parte donde dice que había multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Eso sí es cierto lo que estaba ahí. Entonces, versículos 5 y 6, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Que es curioso, hermanos, porque eso pasa casi el número de años de lo que era el promedio de los romanos, lo que ellos vivían. Él había pasado la mayoría de su tiempo enfermo. Y dice ahí, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo ahí, así, le dijo, ¿quieres ser sano? Cuando Jesús visita a esos pacientes, que me imagino que entra ahí viendo las personas que estaban, se encuentra este hombre que estaba ahí, como dijimos, 38 años, que era mayor que lo que había la expectativa de muchas personas del tiempo de los romanos. Jesús le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Juan no nos dice si Jesús sabía la historia de esta enfermedad de ese hombre, pero sí nos dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, entonces, o puede ser que alguien le dijo a Jesús que ese hombre tiene mucho tiempo de estar aquí, o por su capacidad supernatural, él dijo, usted lleva mucho tiempo aquí. La pregunta era, que es algo muy interesante cuando vemos, la pregunta era para agarrar la atención de este hombre antes de llevarlo a la importancia de la verdad. Le pregunta, ¿quieres ser sano? Versículos 7 y 8.
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agiten las aguas. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El hombre le responde a Jesús y le dice que no tenía nadie que le ayudara. Que es algo interesante porque hoy en día hay muchos que no tienen a nadie que les pueda ayudar. Están buscando y no tienen quien les pueda ayudar. Él estaba poniendo su fe sobre algo que era su posición. Tal vez el templo de Herodes había fallado para él, el templo que estando ahí, pero no tenía nada. Algunos dicen que la razón por qué él estaba ahí era por su enfermedad o por su pecado. Pero sabemos lo que dice en capítulo 9, versículo 2, si ustedes quieren buscarlo. Juan capítulo 9, versículo 2, encontramos aquí en ese pasaje que más bien los mismos discípulos pensaban de que a veces la gente que era enferma era por su pecado, porque dice así, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y claro, Jesús responde y dice que no fueron sus padres, eso era para que las obras de Dios se manifestaran en él. Entonces no fue por el pecado, pero este hombre había estado ahí por 38 años, no se podía mover, nadie lo podía ayudar. Y el Señor lo sana a través de algo tan increíble, si usted se pone a pensar. ¿Qué es lo que le dijo él? Levántate, toma tu lecho y anda. Es lo más hermoso cuando usted se pone a pensar. El Señor lo sana con solo hablar, con el poder de lo que tiene. Jesús le da un mandato a este hombre que no puede hacer nada, no tiene nadie que hacerlo, pero él al solo obedecer la palabra es sanado. Me recuerdo lo que dice Marcos capítulo 3 versículo 5. Entonces mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió la mano y le fue restaurado sano, con solo el poder de su palabra. Hebreos capítulo 4 versículo 2, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los ¿qué? Tuétanos, y desciende los pensamientos a las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder. Y es lo que encontramos en este pasaje. Le hace una pregunta y él pone una excusa. Es que no hay nadie me puede. Y es cierto, hermanos, póngase a pensar en esa pregunta. Cuando una persona quiere ser curado, quiere tener la salvación, nadie le puede dar esa ayuda. Nadie. Pero Jesús sí. Él es el que nos puede dar esa salvación con solo su poder. El poder de su palabra. Repito de nuevo, Jesús le dijo ahí en versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Jesús no le predicó, no le corrigió de su doctrina falsa, no le dio una lección sobre la gracia. La gente que le faltaba esperanza no necesita conocimiento, necesita compasión. Y muchas veces nosotros queremos darle a las personas es nuestro conocimiento para Dios, y más bien es lo que necesitan es la compasión, el amor del Señor. Jesús le dio a un hombre lo que le faltaba y lo que él necesitaba. Él le dio gracia en forma de un mandato. Levántate, toma tu lecho y anda. El Señor lo sanó a través de su poder de la palabra hablada. Con solo decirlo y poniendo su fe en las palabras que él está haciendo, fue sanado. Jesús le dio un mandato a este hombre, lo que él no pudo hacer por él mismo. Marcos capítulo 3 versículo 5 nos dice, entonces mirando alrededor con enojo, ya le dice ese versículo, ¿verdad? No sé por qué me atrasé un poco. Bueno, ahí continuamos. Entonces lo hermoso es, hermanos, que al instante su cuerpo respondió al poder sanador de Jesús.
Solo imagínense, ¿ok? Usen su imaginación en esos momentos. La alegría de este hombre que no se pudo haber movido por casi 4 décadas y ahora está caminando. Yo no creo que estaba caminando, yo creo que estaba brincando de la alegría porque había estado acostado tratando de entrar por algo sospechoso o algo que él pensaba de un mito que si entra esas aguas iba a ser curado. Pongamos en esa forma. ¿Qué pasaría si... Bueno, no, me voy a adelantar, mejor no, vamos a continuar. Ya esto me estoy adelantando, ya quiero terminar esto para contarles otras cosas. Pero que vemos aquí, Juan no, después que le dice esas cosas tan bonitas que él está celebrando, Juan nos tira un baldazo de agua fría. Porque ¿qué nos dice ahí? Después que nos había dicho que ahí se levantó tomando su lecho y andó, después ¿qué es lo que dice? Que era aquel día de ¿qué? Reposo. Se no puede hacer esto. Era prohibido. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron al que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito ¿qué? Llevar tu lecho. Juan ahora cambia el rumbo de la historia y hace un cambio de escenario. El hombre que estaba llevando su lecho, tal vez a casa o tal vez iba al templo para ser parte de las fiestas, como no había podido ser parte de las fiestas, ahora sí puedo ser parte de las fiestas. Tal vez se fue a ver parte de fiestas porque no lo había estado ahí por muchos años. Y los judíos, como Juan le gusta nombrarlos, que es las autoridades religiosas, lo regañan por llevar el lecho en su día de reposo. Este era prohibido por las tradiciones que ellos habían ya establecido, pero no por la ley de Moisés cuando haya circunstancias especiales. Aquí tenemos un ejemplo perfecto del abuso legalista, en la cual ellos habían tomado la libertad, si se puede decir ahí, añadir a las leyes de Moisés. Ahora, ¿dónde consiguen esta situación? Porque vamos a encontrar un poquito más de esto, porque ellos lo que estaban tratando de hacer era tratar de cambiar usar este ejemplo, abusar de las leyes, ignorar lo que era la parte espiritual e inspirada de la ley. Los fariseos eran estrictos al aplicar las palabras de Jeremías, porque en Jeremías capítulo 17, versículo 21, dice: guardaos vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Entonces Jeremías, ellos usan las palabras de Jeremías y lo aplican a esta situación. Pero se olvidaron una cosa, igual como nosotros decimos aquí cuando usted estudia la palabra de Dios: nunca enseñe algo fuera de contexto, porque el contexto de Jeremías era que esas personas en ese tiempo, la razón los estaba regañando era porque ellos habían tomado el día del sábado, el día del Señor, y ya lo habían convertido en un día de trabajo común y corriente para hacer negocios. Entonces Jeremías llega y dice: usted no puede hacer esto. Entonces él dice: no puede llevar carga en el día de reposo. Entonces él les da una instrucción. Los fariseos agarran esta frase y dice: ve, no se puede cargar nada. Igual lo vemos en Nehemías, cuando Nehemías ordenó que las puertas estuvieran cerradas el 7º día. En Nehemías capítulo 13, versículo 19, la última parte dice: dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, porque igual los judíos en ese tiempo estaban viviendo una vida en la cual ellos hacían lo que querían, no importando lo que Dios había establecido. Entonces los fariseos agarran ese contexto, lo sacan de contexto para aplicarlo a sus leyes. Y ese es el peligro cuando muchas veces la gente agarra un texto y hay una frase y lo saca fuera de contexto. Por ejemplo, hace poco tuvimos aquí, creo que en varios estudios que varios jóvenes predicaron de frases o versículos que están fuera de contexto, pero hay un contexto o un versículo que muchos sacamos de contexto: es cuando 2 o 3 se reúnen, ahí estaré con vosotros.
¿Han escuchado esa frase? Siempre usamos para la iglesia. Cuando 2 o 3 están reunidos, ahí estaré con vosotros. Entonces, cuando hay 2 o 3, ahora sí podemos tener culto. Les recuerdo una cosa. ¿Dios es omnipresente o no? ¿Qué significa omnipresente? Que está en todos lados. Solo cuando hay 2 o 3, ¿verdad? ¿Ve el peligro cuando personas sacan versículos fuera de contexto? Porque ese contexto es totalmente diferente. Él es 2 o 3 como un testigo más, porque en los judíos se acostumbraba que cuando había 2 o 3 eran testigos de una situación lo que estaba pasando. Entonces, al sacarlo, gente empieza a decir, solo hay una persona, no puedo tener culto. Les digo una cosa, usted puede tener su propio culto con el Señor, en su casa, con tiempo devocional, alabarle como usted quiera, solo, porque Dios está ahí. Entonces es un peligro que ellos estaban tomando. El Señor estableció el día sabático como una regla, no como una regla, pero un regalo. Un día para que los cuerpos y las mentes puedan descansar. Era un día para no trabajar y recordar en Dios en todo lo que Él nos había dado. Un día de adoración a Él que nos ha dado todo. Pero los fariseos habían convertido este hermoso regalo en una carga sobre el pueblo lleno de críticas y abusos de autoridad. Si no haces, no puedes hacer esto. Habían abusado. Y eso es lo que pasa cuando legalistas empiezan a invadir una iglesia. Lo que antes era gracia, lo que antes era precioso, algo que usted y yo no merecíamos, lo convierten otra vez en reglas. Y esa carga sobre uno, no cumplí con Dios. No. Yo recuerdo cuando una vez estaba en una iglesia y me quedé con una familia. Y toda la semana esa familia es, nosotros el sábado vamos a evangelizar, el sábado vamos a salir a evangelizar. Todos los días me recordaban que ellos iban a evangelizar como familia, era bonito, vamos a evangelizar y todo. Y yo escuchaba todas las noches que después de la conferencia llego a la casa de ellos a dormir, siempre me decía, el sábado vamos a ir a evangelizar. Llega el sábado y no fueron a evangelizar. Porque tenían que ir a cortarse el pelo, porque el día siguiente iban a unas vacaciones y aquí, que allá. Toda esa hablada y todas las cosas, vean a nosotros que llegó el día que no pudieron hacer nada. Y lo triste es que se veía la depresión porque no habían cumplido. Porque les pregunté, ¿cómo les fue la evangelismo? No pudimos ir. Y gente llega así, hermanos, es algo feo cuando ustedes caen en esa trampa del legalismo. Yo sé que Henry ha experimentado eso también en iglesias, donde usted llega a las iglesias y le ponen reglas tras reglas tras reglas, y usted siente como que toda la vida cristiana es reglas. Y hermanos, no es así. No es así. Pero continuamos aquí el estudio. Dice en versículo 11: y le respondió el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que le había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Me imagino, hermanos, que él, por la alegría de poder pararse, agarrar su lecho y todo y brincar, y estaba tan contento que Jesús tal vez se fue y él lo dejó ahí solo, pero el hombre gozoso no le importó. El hombre que había sido sanado explicó la razón, que él estaba llevando su lecho, porque el hombre que me sanó dice, toma tu lecho y anda, y él obedeció. O sea, el hombre que le dio la sanidad dice, si él me sanó, yo voy a hacer lo que él dice. Y los fariseos no les importó que le había sido sanado, porque le preguntaron quién era este Señor. Ahora, de nuevo, vamos a usar nuestra imaginación. Imagínense que un vecino suyo ha sido paralítico por varios años, no se ha podido mover de la nuca para abajo. Y un domingo en la tarde, usted está tomando su siesta después de un culto que llegó a la iglesia, porque un buen bautista toma su siesta, ¿verdad? Amén.
Bueno, gracias, uno. Y él está tomando sus decisiones, de repente escucha el vecino con ¿cómo se llama ese aparato? Cortador de césped. Vamos a decir eso, vamos a cortar. Está con su cortador de césped cortando el zacate. Y él sale a decirle, hey, lo ve sorprendido. Pero usted no estaba paralítico. ¿Qué hubiera sido la actitud del vecino si usted fuera su vecino? ¿Gozarse con él? ¡Wow! ¡Qué buenas! Ya puedes caminar. O decir, hey, ¿no sabes que yo tengo que dormir hoy en la tarde porque tengo que trabajar en la noche? ¿Qué? ¿No respeta a usted? A mí no me importa si ya puede caminar. Pero ve la actitud que tenían esos fariseos. Una actitud en la cual dice, a mí no me importa si usted acaba de levantarse y lo acaban de curar. ¿Quién fue que le dijo eso? Que usted estaba caminando con ese lecho. A veces se entrapan tanto en lo que es legalismo, que se olvidan de la gracia por el regalo que Dios le había dado a este hombre. Versículo 14, después la halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este hombre dice ahí, después le halló. Me imagino que lo fue buscando ahí donde estaba. Y cuando le dice a él algo muy curioso, porque dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Yo no sé exactamente por qué lo hizo, pero yo me puedo imaginar porque Jesús conocía el corazón de este hombre. Tenga cuidado lo que vas a hacer. Tenga cuidado con lo que tienes ahora. Tenga cuidado en cómo se está andando. Y es algo muy importante porque podemos decir que no sabemos exactamente, porque no sabemos que Jesús, si él aceptó a Jesús como Señor y Salvador en ese momento, no dice nada. Pero tal vez Jesús le estaba plantando esa semilla en su corazón. Tenga cuidado lo que vayas a hacer, porque puede ser algo peor. Versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Esa frase se fue, mejor dicho sería, se fue a buscar a los judíos. Qué bárbaro. El hombre que acaba de ser sanado por Jesús, ya sabe quién es Jesús, y el hombre le da vuelta, a veces se puede decir que traicionó a Jesús, y fue a buscar las autoridades religiosas para decir, ya sé quién es el que me sanó, para que ustedes ya no me molesten más, para que no pongan esa presión. Porque me imagino que la gente en ese tiempo vivía bajo una presión de los judíos, los fariseos, que cada rato están diciendo cómo vivir su vida. No había gracia ahí. Hermanos, como les mencionaba, en las iglesias legalistas, usted tiene que usar corbata, los hombres tienen que usar corbata, saco, las mujeres tienen que vestir de una cierta forma. Y si usted viene sin corbata, ay, es un pecado. Literalmente, no estoy bromeando. Hay iglesias que son tan estrictas. Usted vive bajo esa ley, usted le tiene temor. Ay, yo no quiero ir contra lo que dice la palabra del pastor. Es cosas muy, muy serias. Y aquí este hombre estaba bajo esa presión que el mismo Dios, a mí me importa si Jesús me acaba de sanar de algo que yo estaba sentado, acostado por 38 años sin moverme, le traicionó. Versículo 16. Y por esas causas los judíos persiguían a Jesús y procuraron matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús termina la historia dando dos comentarios en el cual explica la fuente de atención que estaba, que ellos que estaban persiguiéndolo y querían matarlo. ¿Por qué? Porque ellos no les gustaba lo que él estaba haciendo, porque en verdad el problema, si podemos decirlo en una frase, el problema era la autoridad. Jesús les estaba quitando a ellos su autoridad, que en verdad tenía la verdad de tener toda la autoridad era Jesús, no los líderes religiosos. Versículo 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban, matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía
que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La respuesta de Jesús a esos dos líderes religiosos era: como Dios sigue trabajando y como Jesús sigue trabajando, entonces Él es Dios. Los dos seguimos trabajando. Porque curiosamente, yo sé que Dios en la creación, que tomó un día de reposo, pero en verdad Él siguió trabajando. Era para darnos a nosotros el ejemplo. A ellos no les gustó eso. Y lo que Dios estaba también diciendo era que como Él y Dios son el mismo, y también son dueños del sábado. Entonces, como son dueños del sábado, son dueños del día de reposo, ellos pueden hacer lo que quieran porque son dueños del día del sábado. Y más adelante en la próxima reunión vamos a ver el resto de la discusión que pasó entre estos fariseos y también Jesús. Pero el Verbo no se hizo carne para establecer una nueva religión. Él se hizo igual a nosotros para restaurar la relación quebrantada. Él vino para restaurar la verdadera adoración al Dios. Jesús no vino para crear algo nuevo. Él vino para restaurar lo que el hombre estaba otra vez destruyendo. Para terminar, como una aplicación, tenemos que tenemos la responsabilidad de responder al legalismo cuando se trata de invadir a lugares de gracia. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos nosotros exponer a una persona que está cayendo en legalismo, que usa la palabra de Dios y crea leyes para su propio beneficio, para verse bien y olvidar que estamos bajo la gracia? Primero que todo, debemos de exponer el legalismo. La verdad del Evangelio, las buenas nuevas, es que la gracia de Dios es recibida por fe. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por la fe que hemos tenido en Él. Esa gracia que ni usted ni yo merecemos. Y esa gracia todavía hoy en día nosotros vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Número 2, debemos combatir con el legalismo. ¿Cómo debo yo combatir con el legalismo? Bueno, yo debo confrontarlos en amor, con gracia, y mostrarles a ellos que no, es que estamos bajo la gracia de Dios. Ya no estamos bajo esas leyes. Ya no debe usted poner eso. Y además, yo creo que lo más importante, ellos tienen que entender que el único que puede juzgar es Dios y no nosotros. Yo he tenido confrontaciones con personas que llegan al extremo donde dicen, y sabemos que la Navidad, lo que celebramos hoy en la Navidad, no es una fecha exacta de la Navidad, pero es una fecha que hemos escogido para celebrar el nacimiento de Cristo. Y gracias a Dios que es un tiempo en el cual también podemos reflexionar el nacimiento y podemos compartir eso con otras personas. Mejores 2 épocas para compartir la palabra de Dios es en tiempo de Semana Santa y en tiempo de Navidad. Pero hay gente que se ponen tan legalistas en la cual no se puede tener árbol de Navidad, no se puede tener luces, no se puede celebrar, no se debe tener nada de cánticos navideños porque eso es algo pagano. Pero no dice nada en la palabra de Dios de eso. Pero ellos inventan cosas por sus propias preferencias. Y número 3, debemos sobrevenir el legalismo. Debemos proclamar la gracia de Dios cuando tenemos la oportunidad. Proclamar la gracia de Dios, recordarles que estamos bajo la gracia de Dios. Siempre va a existir legalismo. Pablo tuvo que confrontar el legalismo. Nosotros vamos a tener que confrontar el legalismo. Si hay legalismo aquí en la iglesia, hay que amarlos, hay que enseñarles a través de la palabra de Dios que estamos bajo la gracia de Dios, no juzgarlos, orar por ellos y dejar que Dios haga el trabajo. Pero eso sí, tenemos que frenarlos, decirles nosotros no creemos en esas cosas. Repito la frase que usé antes, era: Dios no nos ha llamado a las regulaciones ni a la libertad total, pero a la santidad. Y creo que es algo tan hermoso cuando nosotros reconocemos que hemos sido llamados a la santidad cada día, buscar más de Él, aprender más de Él, ser más como Él. Eso es lo que nos ha llamado a hacer. Señor, te damos gracias por este tiempo.
Damos gracias por tu palabra, damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiarla. Y sabiendo que es un problema que hasta el mismo Jesús tu hijo tuvo que confrontar con el legalismo cuando él estaba sobre esta tierra. Y hermano, varios otros apóstoles también tuvieron que confrontarlo. Denos a nosotros la sabiduría para atender cuando hay ese problema en nuestras iglesias. De recordar que somos salvos por la gracia tuya. Estamos bajo tu gracia. Vivimos bajo tu gracia. Y lo que nosotros debemos de buscar es la santidad cada día. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.